Hola a todos, mis queridos exploradores del misterio y detectives de lo insólito. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una de esas incógnitas que nos dejan con la boca abierta, un enigma que ha rondado por las redes sociales y las conversaciones de café. Un pequeño fragmento de vídeo que ha logrado encender la chispa de la curiosidad en miles de personas y ha desatado un torbellino de especulaciones. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada pista y, quién sabe, quizás a desvelar este fascinante misterio juntos. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad de curiosos, de mentes inquisitivas y buscadores de la verdad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar esa campanita que garantiza que no se perderán ni una sola de nuestras investigaciones, ni un ápice de nuestro afán por desentrañar lo inexplicable. Imaginen la escena, un clip corto capturado quizás de manera casual, o tal vez con una intención muy específica, impregnado de esa aura de misterio que tanto nos atrae. Vemos a Khan, esa figura pública que admiramos por diversas razones, ya sea por su talento en la actuación, su carisma en la pantalla, o su impacto en la cultura popular. Y justo en ese instante, emergiendo de un umbral que a todas luces parece ser la puerta de un baño, aparece una silueta femenina. El ángulo de la cámara, la iluminación tenue, la brevedad del clip, cada uno de estos elementos contribuye a la ambigüedad, a esa neblina de incertidumbre que nos invita a preguntar, ¿quién es ella? ¿Es alguien de su círculo íntimo, una amiga de confianza, una colaboradora profesional, o algo completamente distinto, ajeno a lo que podríamos imaginar? La pregunta ha resonado con fuerza, encendiendo la chispa de la curiosidad en miles de personas, generando teorías que van desde lo más mundano y terrenal hasta lo más rocambolesco y fantasioso. Algunos sugieren, con una lógica aplastante, que podría tratarse de una integrante de su equipo de producción. Quizás una maquilladora retocando su apariencia antes de una toma, una asistente asegurándose de que todo esté en orden, o incluso una técnica de sonido ajustando algún detalle técnico antes o después de una grabación. En este escenario, la mujer sería una profesional, cumpliendo con su labor, y su aparición sería puramente circunstancial, una coincidencia de momentos en un set de filmación o un estudio. La falta de reconocimiento inmediato, en este caso, se explicaría fácilmente por el hecho de que su rostro no es público, o simplemente porque el clip es demasiado breve y el ángulo de la cámara no permite una identificación clara, dejando su identidad envuelta en la discreción profesional. Otros, con una vena más romántica y quizás un poco más inclinados a la especulación sobre la vida privada de las celebridades, apuntan a una posible pareja sentimental. Esa persona especial que acompaña a Khan en su vida privada, aquella que comparte sus momentos más íntimos. En este contexto, la aparición de la mujer podría interpretarse como un indicio de su relación, un fugaz vistazo a su vida personal que la comunidad de fans, ávida de detalles, se apresura a descifrar. Y por supuesto, no faltan quienes, disfrutando del puro juego de la especulación, la imaginan como una figura completamente desconocida, alguien que simplemente pasaba por ahí en el momento menos esperado. Una aparición fortuita que se convirtió en el centro de atención por pura casualidad. Estas teorías, aunque menos probables, alimentan la parte más lúdica de la especulación en línea y aportan un toque de qué pasaría si, que a todos nos gusta explorar de vez en cuando. Lo verdaderamente interesante de este tipo de misterios virales es cómo ponen a prueba nuestra capacidad de observación y nuestro instinto detectivesco. Nos convertimos en Sherlock Holmes y el Dr. Watson de nuestras propias pantallas, analizando cada milisegundo del clip. Examinamos el vestuario, la postura, incluso el posible sonido ambiente que se percibe en el fragmento. ¿Lleva alguna joya distintiva que pueda ser un sello personal? ¿Su cabello tiene un color o un estilo particular que pueda ser reconocido por sus seguidores más acérrimos? Cada pequeño detalle, cada sombreado, cada movimiento, se convierte en una pieza vital de un rompecabezas digital. En el caso de Khan, su popularidad es un factor amplificador. Cualquier mínima aparición pública, o incluso estos accidentes de vídeo que escapan al control de la producción, cobran una dimensión extraordinaria. La comunidad de fans se moviliza con una velocidad asombrosa, compartiendo el clip en diferentes plataformas, ralentizándolo hasta el extremo, ampliando la imagen hasta el límite de la pixelación, buscando incansablemente esa pista clave que les permita dar respuesta a la incógnita, cerrar el círculo de la especulación. Podríamos pensar en la posibilidad de que sea una aparición completamente fortuita, una mera coincidencia de ángulos, tiempos y presencias. Sin embargo, también es cierto que en la era de la imagen y el contenido mediático,
donde cada detalle se cuida y se planifica, incluso los momentos aparentemente espontáneos pueden tener un propósito subyacente. Podría ser una estrategia sutil para generar expectación, para avivar las llamas de la curiosidad en torno a su figura. Un guiño intencionado a quienes siguen de cerca cada uno de sus pasos, una invitación a la especulación controlada. A veces la ausencia de información clara es, en sí misma, una forma poderosa de generar interés. Nos obliga a imaginar, a crear nuestras propias narrativas, a llenar los vacíos con nuestra propia imaginación, y en ese proceso, el objeto de nuestro interés se vuelve aún más cautivador, más enigmático. Examinemos las teorías más comunes con una mirada más profunda. La teoría del equipo de producción es, sin duda, una de las más plausibles y con mayor fundamento lógico. Si Khan estaba en medio de una sesión de fotos, un rodaje de vídeo musical, una entrevista importante o cualquier otro proyecto profesional, es natural y esperado que haya personal técnico o de asistencia en los alrededores. La puerta del baño en este contexto podría ser simplemente un punto de acceso a una zona de vestuario, un área de maquillaje o incluso un camerino donde se preparan los artistas. En este escenario, la mujer sería una profesional, una pieza del engranaje que permite que la magia ocurra, y su aparición sería puramente circunstancial, un fragmento de la vida laboral que accidentalmente se filtra al público. Por otro lado, la hipótesis de la pareja sentimental o una amiga cercana tiene un atractivo innegable para el público, alimentando el morbo y la fascinación por la vida privada de las celebridades. Las personalidades públicas a menudo deciden mantener su vida privada bajo un velo de discreción, protegiéndola de los flashes y los rumores. Cuando surgen indicios, por sutiles que sean, de que podrían estar acompañados, la curiosidad se dispara, se convierte en un tema de conversación recurrente. Si la mujer en el vídeo muestra una actitud particularmente relajada, una complicidad tácita con Khan, o si su presencia parece más personal que meramente profesional, entonces la teoría romántica cobra una fuerza considerable. Los fans más dedicados, con su agudeza visual y su conocimiento profundo de la vida de su ídolo, podrían incluso intentar comparar su silueta, su forma de moverse, o algún detalle de su vestimenta con la de otras personas asociadas a la vida de Khan, buscando cualquier similitud que refuerce esta hipótesis. Y luego está la categoría de las teorías más esotéricas, o simplemente especulativas, aquellas que se alejan de la lógica más convencional. Aquí es donde la imaginación vuela libremente y se concibe la posibilidad de una fanática intrépida que logró acceder a un lugar privado, o incluso a alguien completamente ajeno a su vida pública que simplemente coincidió en el lugar y el momento, creando una situación inesperada. Estas teorías, aunque menos probables en términos de probabilidad objetiva, son esenciales para el ecosistema de la especulación en línea, ya que añaden un elemento de sorpresa y un toque de imposible, manteniendo el debate vivo y entretenido. Es fundamental recordar, y subrayar con énfasis, que en muchos casos, estos misterios virales se nutren precisamente de la falta de confirmación oficial. Si Khan o su equipo decidieran aclarar quién es la persona en el vídeo, si fuera una integrante del equipo o una amiga, el misterio desaparecería al instante, desvaneciéndose como la niebla al amanecer. Pero a veces la decisión consciente es mantener esa ambigüedad, permitir que la imaginación del público haga el resto, que construya sus propias versiones de los hechos. Esto puede ser una estrategia deliberada para mantener el interés en la figura pública, para generar conversación y contenido, o simplemente una decisión firme de no dar detalles sobre aspectos privados de su vida, preservando un santuario personal. Pensemos en cómo se viralizó este clip. Fue compartido por Khan mismo, quizás de forma indirecta, como un guiño sutil. ¿Fue una filtración accidental o intencionada? ¿O fue un espectador casual quien capturó el momento, sin ser consciente de la repercusión que tendría? La fuente original del vídeo a menudo arroja luz sobre la intención detrás de su difusión. Si fue compartido por un canal de fans o una cuenta de rumores, es probable que se trate de una observación casual y un deseo de compartir un hallazgo interesante. Si provino de una cuenta más oficial, o con acceso privilegiado a contenido, podríamos empezar a pensar en algo más intencional, en un movimiento calculado. La tecnología, inevitablemente, juega un papel crucial en cómo interpretamos estos vídeos. La calidad de la imagen, la resolución, la iluminación, la presencia de ruido visual, todo influye poderosamente en nuestra capacidad de discernir detalles. En un vídeo de baja calidad, es increíblemente fácil proyectar nuestras propias ideas y suposiciones.
Vemos una forma, un color, un contorno y nuestro cerebro, en un intento por darle sentido a la imagen, intenta completarlo basándose en lo que espera ver, en lo que le gustaría ver, o en las teorías que ya ha empezado a barajar. Ahora, pongámonos en el lugar de Khan. Si él supiera que este vídeo se ha vuelto viral con esta pregunta específica, si fuera consciente de la especulación que ha generado, ¿cómo reaccionaría? ¿Se divertiría con el misterio, disfrutando de la atención adicional que genera? ¿Se sentiría incómodo, invadido en su privacidad? ¿O simplemente lo ignoraría, confiando en que el tiempo, esa fuerza imparable, desvanezca el interés y la pregunta caiga en el olvido? Las celebridades navegan constantemente por este delicado equilibrio entre la exposición pública y la preservación de su esfera privada. Momentos como este ponen a prueba ese equilibrio de forma significativa. Y volviendo a la mujer en sí, a esa figura efímera que ha capturado nuestra atención. Independientemente de quién sea, su breve aparición se ha convertido en un punto focal, en el epicentro de una tormenta de especulaciones. Ha pasado de ser una figura anónima, alguien que probablemente no buscaba el protagonismo, a ser el centro de atención, al menos por un breve instante para miles de personas. Esto nos recuerda, una vez más, el inmenso poder de la imagen y la narrativa en la era digital. Un simple fotograma, un fragmento de segundos, puede desencadenar un debate global, una búsqueda colectiva de respuestas, y convertirse en una pequeña leyenda urbana digital. Para aquellos que anhelan una respuesta definitiva, una verdad irrefutable, a menudo la decepción es parte del proceso. La verdad, si es que alguna vez se revela de manera oficial, puede ser mucho más simple, más mundana de lo que imaginamos. Quizás era la maquilladora de Khan, encargada de perfeccionar su imagen. O quizás era una amiga que estaba de visita, compartiendo un momento cotidiano. Pero hasta que haya una confirmación oficial, hasta que se rompa el silencio, la especulación continuará, alimentando la curiosidad y el debate. Y eso en sí mismo es parte de la diversión inherente a seguir a figuras públicas y a desentrañar los pequeños enigmas que la vida cotidiana, y especialmente la vida digital, nos presenta. Lo que es innegable es que este tipo de vídeos y misterios virales alimentan nuestra fascinación innata por lo desconocido, por los secretos que envuelven las vidas de las personas que admiramos. Nos dan un motivo tangible para interactuar, para compartir nuestras ideas, para sentirnos parte de una comunidad que comparte el mismo interés, la misma sed de respuestas. La pregunta, ¿quién es la misteriosa mujer detrás de Khan al salir del baño?, se ha convertido en un tema de conversación, en un punto de partida para debates, en un pequeño rito de paso para la comunidad de fans. En resumen, hemos explorado las diferentes posibilidades, desde la más profesional y lógica hasta la más personal y romántica, considerando cómo la tecnología, la fama de Khan y la propia naturaleza de la viralidad influyen en la forma en que percibimos y analizamos este misterio. Hemos visto cómo la ambigüedad, esa ausencia de certeza, puede ser tan cautivadora y generar tanta expectación como la claridad absoluta. Aunque no tengamos una respuesta definitiva hoy, hemos disfrutado enormemente del proceso de investigar, de teorizar y de imaginar juntos. Y ahora, queridos detectives del misterio, buscadores incansables de la verdad, ha llegado el momento de escuchar sus propias conclusiones, sus ideas más brillantes, sus teorías más audaces. ¿Qué creen ustedes que pasó en ese momento fugaz? ¿Quién creen que era esa misteriosa mujer que emergió de la penumbra del baño? Déjenme sus teorías más fascinantes, sus razonamientos más lógicos, sus especulaciones más creativas en la sección de comentarios, porque me encantaría leerlas, debatirlas y seguir desentrañando este enigma junto a todos ustedes. Y si disfrutaron de esta inmersión en el fascinante mundo de las incógnitas, de este viaje al corazón de un misterio viral, no se olviden de darle un gran y entusiasta pulgar arriba a este vídeo. Compartirlo con todos aquellos amigos que aman un buen misterio tanto como nosotros, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, para estar siempre al día con contenido intrigante y revelador. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro fascinante enigma, otra historia que desafía lo convencional. Hasta pronto, y que la curiosidad los guíe siempre.